Esta semana leeremos la Perashá de Jucat y en ella leemos uno de los relatos más trágicos de toda la Torá. Y es que se decretó que Moshe y Aarón, los dos líderes del pueblo de Israel, el líder espiritual y el sumo sacerdote, no iban a poder entrar en la tierra de Israel. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando el pueblo de Israel tenía sed y estaba sediento y pidió beber, Moshe Rabbeinu le tenía que hablar a la roca, según el dictamen divino, y en lugar de hablar golpeó, y por tanto ese incumplimiento de golpear en lugar de hablar para que el agua brotara de la roca fue lo que supuso que Dios decretara de que Moshe y Aarón, siendo que la orden se le había dado a ambos, y Aarón estaba presente en el momento de que se le dio la orden de que Moshe tenía que hablar y no golpear, y Moshe golpeó, y Aarón asintió a que golpeara. Dice, por tanto, ninguno de los dos podrán entrar porque no santificasteis mi nombre cuando yo os di la orden de hablar a la roca. Y tenemos que entender, porque a fin de cuentas podemos decir, y tan grave era que en lugar de hablar golpeara, y por eso se decreta que los dos grandes líderes no van a poder introducir al pueblo a la tierra de Israel. Vemos que Rashi, principal comentarista de la Torá, él nos dice que en realidad lo que ocurrió es que había una enseñanza muy importante que Moshe y Aarón tenían que transmitir al pueblo. Una roca que es inerte, cuando se le habla, da agua. Por tanto, si la roca que es materia inerte escucha la palabra de Moshe, cuánto más que el pueblo tendría que escuchar la palabra de Moshe. Y de ahí que Rashi nos enseña de que Dios lo que quiso es darle una enseñanza al pueblo que tenían que ser obedientes a la voz de Moshe de la misma manera que la roca, con simplemente hablarle, rompía todas sus leyes naturales y hacía brotar agua. Siendo que en lugar de hablar golpearon y no santificaron el nombre de Dios, enseñándole esta lección al pueblo, por eso ellos no podrían introducir al pueblo de Israel en la tierra de Israel. De todas formas, vemos que todavía sigue habiendo una dificultad. Bueno, porque no dieron una enseñanza, hasta tal punto tenían que ser ellos víctimas del rigor divino y no poder introducir al pueblo de Israel a la tierra de Israel. Sin embargo, hay una explicación interesante y es la siguiente. A fin de cuentas, el profeta es un canal. El profeta no puede inventar nada, ni puede decir nada de su propia cosecha. El profeta se tiene que limitar a exponer lo que Dios habla o lo que Dios le revela. Y de ahí, si Dios le dijo a Moshe en presencia de Aarón que tenía que hablar a la roca y Moshe golpea y no pasa nada, el pueblo podía decir, de la misma manera que se le dio la orden de hablar y él golpeó y no pasó nada, de la misma manera se le pudieron dar muchas órdenes y él incumplirla y no pasa nada. Lo que la Torá nos quiere enseñar, que siendo que el profeta es el canal de Dios, él no puede variar, porque si él varía y no hay ninguna consecuencia, el pueblo puede entender que también en el resto de leyes, también el profeta varió y no pasó nada, de la misma manera que no pasó nada con el episodio de la roca. Y para enseñarnos la gravedad que tiene el poder alterar el mensaje divino, por eso tenía que haber una consecuencia muy muy grave ante el cambio del dictamen, para enseñarnos de que el profeta tiene que ser un canal exclusivo y tiene que limitarse a realizar lo que el Creador le ordena. Y si hay cualquier cambio, las consecuencias van a ser muy graves. Y para dar ratificación a todo el resto de las leyes, para que nadie pueda concluir o pueda decir que se puede cambiar las leyes y no pasa nada, por eso tuvo que venir una consecuencia tan fuerte hacia Moshe y Aarón, que al cambiar el mensaje, las consecuencias tienen que ser evidentes para que el pueblo no pueda extraer de ahí o no pueda sacar la conclusión de que se pueda cambiar y no pase nada.
Y por eso esto viene a dar fuerza a todo el resto. Si todo el resto no hubo consecuencias, quiere decir que en todo el resto ellos fueron canales fieles al mensaje divino. Muchas gracias. Shah